También agradecer al Instituto para la Investigación Social del Perú por haberme invitado para participar, también apoyar en la organización de este evento, de este segundo seminario de investigación social, y también por haberme invitado para ser uno de los ponentes en este seminario, porque el primer seminario de investigación social se desarrolló en Lima. En este aspecto voy a compartir con ustedes una investigación que he desarrollado en torno a este tema de la violencia de Estado y el arte y la cultura. El arte y la cultura como formas de resistencia frente a la violencia estatal en el Perú desde 1960 hasta el 2024. Un enfoque teórico y empírico. Voy a exponerles. El artículo analiza el papel del arte y la cultura como formas de resistencia frente a la violencia estatal en el Perú en el periodo de 1960 hasta el 2024. Se argumenta que las expresiones culturales y artísticas han funcionado como herramientas de denuncia, memoria y reafirmación identitaria, contribuyendo a contrarrestar los efectos de la represión política y la exclusión social, a partir de un marco teórico crítico sustentado, por ejemplo, en autores como Adorno, Benjamín, Gramsci y Hawass. Se examinan experiencias históricas como el Museo Itinerante Arte por la Memoria, el Grupo Yuyachkani, el colectivo Huayco y la música ayacuchana. El estudio concluye que el arte y la cultura han operado como prácticas contrahegemónicas y vehículos de memoria colectiva, aportando a la democratización cultural y a la defensa de los derechos sociales en el Perú contemporáneo. El arte y la cultura son manifestaciones fundamentales de la creatividad humana y a la vez espacios en los que se construyen y disputan sentidos colectivos. El arte constituye una expresión esencial de la cultura, mientras que la cultura da forma y significado a las creaciones artísticas. En contexto de opresión, ambas se han convertido en mecanismos de resistencia, denuncia y memoria. En el caso del Perú, desde 1960 hasta el 2024, múltiples expresiones culturales han surgido como respuesta a la violencia estatal. Durante este periodo, la falta de atención a necesidades básicas como la salud, vivienda, educación y seguridad y la represión frente a las protestas sociales evidenciaron un Estado que, lejos de garantizar derechos, recurrió a la violencia como mecanismo de control. Por ejemplo, eso es lo que manifiesta la Comisión de la Verdad y Reconciliación el año 2003. Ante ello, las comunidades desarrollaron prácticas culturales que reafirmaron su identidad, preservaron sus modos de vida y generaron nuevas formas de organización, como por ejemplo en 1966 en Ayacucho, como una innovación en la organización social, aparece el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho para defender los derechos de la población. Este artículo se propone analizar dichas manifestaciones desde un enfoque teórico crítico y mediante el estudio de casos representativos para demostrar cómo el arte y la cultura han configurado espacios de resistencia simbólica, de denuncia política y construcción de memoria activa. La metodología de esta investigación es de revisión documental. Se consultaron textos académicos, informes institucionales y fuentes primarias vinculadas a expresiones artísticas y culturales en el Perú desde 1900 hasta el 2024. También se hace un análisis interpretativo, se examinaron casos emblemáticos de prácticas artísticas, museos, teatros, muralismo y música a la luz del marco teórico crítico propuesto. También se han ha habido triangulación de fuentes
se combinaron referencias académicas como de Adorno, Benjamín, Gramsci, Harbas, con materiales producidos por colectivos culturales y organizaciones de memoria. El objetivo metodológico fundamental de este trabajo fue identificar los modos en que el arte y la cultura se configuraron como prácticas de resistencia frente a la violencia estatal y cómo estas experiencias han aportado a la construcción de la memoria colectiva e identidades alternativas. Entonces, para enmarcar este tema, también tenemos que saber sobre la violencia de Estado. ¿Qué es la violencia de Estado en realidad? La violencia de Estado se entiende como un uso sistemático de la fuerza, la represión o el control coercitivo ejercido por instituciones estatales, como las Fuerzas Armadas, policía, aparatos de inteligencia o aparatos judiciales, contra la población civil, según Galton 1969. Esta forma de violencia se inscribe en la categoría de violencia estructural, pues surge cuando las instituciones y el orden social reproducen desigualdades y limitan las oportunidades de vida digna. En el ámbito teórico, Arben, en el año 2006, distingue la violencia de la autoridad legítima, subrayando que cuando el Estado recurre al uso excesivo de la violencia contra sus ciudadanos, se erosiona la legitimidad del poder político. Asimismo, Zizek, en el año 2009, sostiene que la violencia estatal puede representarse tanto de manera visible, represión directa, asesinatos, desapariciones forzadas, como en forma invisible, la burocracia, la exclusión y marginación institucionalizadas. Entonces, en la violencia del Estado se ejerce de dos formas. El Estado sobre los ciudadanos ejerce de dos formas. De una forma pacífica, diríamos, desatendiendo sus necesidades básicas, educación, salud, vivienda, trabajo y otros aspectos, y cuando la población se levanta a reclamar, ahí se presentan los conflictos sociales, las protestas, y empieza a criminalizarse y se pasa a la violencia activa, del uso de la fuerza, de la represión, persecución, encarcelamientos, hasta las matanzas, etc. Entonces, de esa forma es lo que se ejerce esta violencia de Estado. En América Latina, la violencia de Estado ha sido un rasgo recurrente, especialmente durante las dictaduras militares del Cono Sur en el siglo XX. Ejemplos claros son el régimen de Augusto Pinochet en Chile en 1973 a 1990, caracterizado por miles de desapariciones forzadas y persecuciones a opositores políticos. Eso nos refiere Aguilar en el año 2018. Y la dictadura cívico-militar de Argentina 1976-1983, donde el terrorismo de Estado dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según la CONADEP 1984. Estos casos muestran cómo el aparato estatal puede institucionalizar la violencia para mantener el control político y económico. En el caso peruano, la violencia estatal tiene raíces históricas profundas. Desde la invasión española en 1532, el uso de la violencia y la imposición de instituciones coloniales supuso la desarticulación de las estructuras sociopolíticas andinas, generando un sistema de dominación basado en la explotación indígena a través de la encomienda y la mita. Eso también nos refiere Burga y Galindo en el año 1980. En el siglo XIX, tras la independencia, la violencia estatal se expresó en las campañas de subordinación de pueblos indígenas y amazónicos, como la represión de las rebeliones campesinas del siglo XIX y principios del XX, según Mayo 1983. Durante el siglo XX, un episodio emblemático fue la masacre de campesinos en Huanta y Huamanga en 1969, ocurrido durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado,
donde la represión militar se dirigió contra las comunidades que protestaban por las políticas educativas. Esto nos refiere Manrique en el año 2014. Posteriormente, en el conflicto armado interno 1980 al 2000, el Estado peruano recurrió a prácticas de contrainsurgencia que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y violación sexual, especialmente en regiones andinas como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, etc. Nos refiere, por ejemplo, de Gregorio en el año 2011, también la Comisión de la Verdad en el año 2003. En la actualidad, las prácticas de violencia estatal no han desaparecido. Ejemplo de ello son las muertes ocurridas durante las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno de Manuel Merino y las represiones del 2022-23 en el marco de la crisis política bajo el gobierno de Dina Boluarte, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2023 denunció el uso excesivo y letal de la fuerza contra manifestantes mayoritariamente de regiones andinas. En suma, la violencia de Estado constituye una expresión de poder que, en lugar de proteger a la ciudadanía, vulneran derechos fundamentales tanto en contextos históricos como en escenarios actuales. Esta forma de violencia ha sido un obstáculo persistente para la democracia, la paz y la justicia social en el Perú y en América Latina. En ese sentido, la violencia de Estado en realidad a nivel mundial es histórico, es milenario, diríamos, porque abarca varios milenios. El problema de la violencia de Estado en la historia de la humanidad es tan antiguo como el propio surgimiento del Estado. El Estado esclavista surge hace unos 5.500 años en Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia, Roma, etc. Luego ha continuado su desarrollo en la sociedad feudal y llegó hasta la sociedad capitalista que hoy vivimos. En estos 5.500 años de historia del Estado, de los Estados, hubo violencia de Estado en sus diferentes formas. Se destacan dos formas de violencia de Estado. La forma pasiva de la violencia de Estado, que consiste en no resolver los problemas y necesidades de las mayorías poblacionales de un país, de una nación, la cual con el correr del tiempo se agrava y conlleva a conflictos sociales, que en realidad es un proceso primero pacífico. Luego, al no ser resueltas satisfactoriamente, se va agravando gradualmente hasta convertirse en un problema grave, en la que la población afectada toma medidas radicales, extremas, que se expresa en paros, huelgas, toma de locales, toma de carreteras, etc., en la que el Estado activa o aplica la segunda forma de violencia de Estado, la forma física o armada, persiguiendo a la población que protesta, encarcelando a sus dirigentes, reprimiendo los reclamos sociales, llegando hasta las matanzas, encarcelamientos, etc. Se criminaliza entonces la protesta popular. Esta es la violencia de un Estado hacia sus propios ciudadanos. Pero hay otra forma de violencia de Estado, que es la forma externa, es decir, la violencia de un Estado contra otro Estado, donde la población de un Estado y país sometido por otro Estado y país dominante violenta y oprime a toda la población de otro país. Estos son las invasiones y colonizaciones que se desarrollaron en las sociedades esclavistas, feudal y capitalista. En conclusión, la violencia del Estado es milenaria, tiene varios milenios de existencia, se dieron en las sociedades de clases sociales como el esclavismo, feudalismo y hoy capitalismo que vivimos. En la historia del Perú, principalmente en la historia de las sociedades andinas, cuando decimos andinas nos referimos a la costa, sierra y selva de América del Sur, porque está predominantemente determinado por la cordillera de los Andes. En estos territorios de América del Sur, la violencia de Estado se registra desde la invasión española a la sociedad tahuantinsuyoana sucedido en 1532, de allí en los recientes 493 años de nuestra historia permanente, la violencia de Estado primero con el Estado del Virreinato del Perú,
luego con el Estado republicano en las poblaciones principalmente originarias fueron violentas mediante la invasión, colonización, explotación, evangelización por los españoles, luego en la época republicana por los criollos y mestizos ricos. Hoy en el siglo XXI, la violencia del Estado republicano del Perú continúa violentando a su población como los problemas de violencia política de las décadas del 60 hasta la actualidad, en un arco de tiempo de más de 60 años. Entonces, podemos entender que la violencia del Estado en el Perú marcadamente se da desde la invasión española al Tahuantinsuyo hasta el presente. Y a nivel mundial tiene más de 5.000 años de historia desde que surge el Estado. En ese contexto, ¿cuál es el papel que juega el arte y la cultura? La cultura como resistencia cotidiana. Entre 1960 y 2024, las poblaciones originarias del Perú resistieron la violencia estatal manteniendo sus modos de producción, organización social y prácticas culturales. Esta resistencia se expresó de la siguiente manera: en la producción material, la continuidad de la agricultura, artesanías, vestimenta y vivienda como formas de sostener la vida frente a la negligencia estatal. Cuando el Estado deja de atender, el pueblo tiene que resolvérselas como puede y recurre a su herencia histórica, tanto de los pueblos originarios y desde la colonización, también que han aportado las formas de cómo sostener, cómo resolver los problemas cotidianos. A ese recurre la población en el terreno de la producción material. 2. En el modo de producción, adaptación de técnicas ancestrales e incorporación de innovaciones, manteniendo la economía comunitaria frente al capitalismo excluyente, especialmente en las poblaciones rurales de nuestro país. Eso ha sucedido y de esa manera, frente a la desatención, a una forma de violencia del Estado, han tenido que sobrevivir. 3. Organización social. Persistencia de sindicatos, federaciones, comunidades y colectivos que reclamaban derechos frente a la represión estatal. 4. Vida familiar y comunitaria. Preservación de valores de reciprocidad, solidaridad y parentesco como formas de resistencia simbólica. 5. Lengua y tradiciones. Reafirmación del quechua y otras lenguas originarias como vehículos de memoria e identidad. 6. Normatividad propia. Construcción de formas jurídicas comunitarias para proteger derechos frente a la indiferencia estatal. Y el arte como resistencia explícita. ¿Qué papel ha jugado el arte en el Perú en estos más de 60 años de historia política reciente? 1. Museografía de resistencia. Museo itinerante, Arte por la Memoria, creado en el año 2019, utiliza instalaciones itinerantes para recuperar la memoria del conflicto armado interno 1980-2000. Su propuesta en clave benjaminiana busca politizar el arte y generar espacios de reflexión colectiva. 2. El teatro político. Por ejemplo, Yuyachkani. Fundado en 1971, Yuyachkani ha convertido el escenario en un espacio de duelo y denuncia. Sus obras basadas en tradiciones performativas andinas representan un ejemplo de pedagogía contrahegemónica, y esto nos refiere Delgado en el año 2003. 3. El arte urbano, por ejemplo, el caso de EPS Huayco. Este colectivo en 1980-81 introdujo iconografía andina en murales limeños, resistiendo la homogenización cultural y visibilizando la memoria migrante. Esto también nos refiere a Adorno en 1970. Música quechua. El huayno ayacuchano expresó la violencia a través de metáforas poéticas, convirtiéndose en un medio de denuncia y resistencia cultural. Espino Relucé
docente de la Universidad Mayor de San Marcos en el área de Quechua, y Mamani Macedo en el 2023 destacan que estas composiciones fortalecieron identidades frente a la marginación lingüística. Podemos concluir en esta investigación que el arte y la cultura han sido formas activas de resistencia frente a la violencia estatal en el Perú, tanto en su dimensión cotidiana como en sus expresiones artísticas explícitas. La segunda conclusión que podemos expresar es las prácticas culturales y comunitarias, producción, organización, tradiciones, constituyeron estrategias de supervivencia y resistencia simbólica ante la negligencia y represión estatal. La tercera conclusión es que el arte desempeñó un rol central en la denuncia y la memoria, generando narrativas alternativas que desafiaron discursos oficiales. Los casos analizados como de Miaxman, Yuyachkani, EPS Huayco y la música ayacuchana evidencian cómo el arte se convirtió en el espacio de diálogo, memoria activa y transformación social. 5. En la quinta conclusión podemos decir el aporte teórico de Adorno, Benjamín, Gramsci y Hallward permiten comprender cómo el arte y la cultura, lejos de ser meros reflejos, se constituyen en agentes políticos de resistencia y democratización cultural. En suma, el arte y la cultura en el Perú entre 1960 y 2024 no han sido simples expresiones estéticas, sino prácticas de resistencia social, memoria colectiva y construcción de ciudadanías alternativas. Puedo señalar de que el arte y la cultura en las sociedades clasistas efectivamente no solamente es expresión estética, sino se constituye en una de las formas de resistencia a los problemas que pasa en un país a la represión estatal. Y en las sociedades comunitarias, colectivas como las sociedades andinas, el arte no es una actividad de resistencia, sino el arte y la cultura más bien es una actividad que fortalece la vida, fortalece las relaciones comunitarias, las relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza de la Pachamama. Entonces, en estos dos tipos de sociedades clasistas, donde el arte y la cultura son formas de resistencia social a las represiones, a las guerras, a las luchas, etc., y en cambio en las sociedades comunitarias colectivas más bien tienden a fortalecer las relaciones comunitarias, las relaciones colectivas, el Aini, la Minca, el Yanapanacui, etc., y las relaciones armónicas entre seres humanos y con la Pachamama, que también es parte de nuestro legado histórico que debemos revitalizar y también cumplir. Finalmente, refiriéndome a lo que nuestra hermana Vitka de Jeremías dijo, también se refirió a cómo muchas mujeres en las épocas de las guerras y especialmente en la violencia política sufrieron. Efectivamente, en las sociedades clasistas se atizan el machismo, se atizan la dominación del varón hacia la mujer. En cambio, en las sociedades colectivas comunitarias como en las sociedades andinas, la complementariedad equitativa, armónica se ha dado, y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar de nuestras culturas originarias, que la hemos perdido en gran parte por la colonización de estos últimos 500 años. Agradezco por haber escuchado, estimados presentes. Muchas gracias, muy agradecido. Buenas noches, gracias por la invitación a participar en este segundo seminario y bueno, de ser partícipe del proceso de edición de este libro bastante extenso, que es resultado del coloquio que organizamos en 2022, ahora mismo en este lugar. Se llevó a cabo durante 4 días, me parece.
Bueno, yo voy a hablar sobre el texto que escribí para el libro y se llama Voces permitidas en el conflicto armado interno en Perú, Lugio Gavilán y José Carlos Agüero. Esto es la continuación de una investigación larga que yo he realizado desde hace muchísimas décadas, desde hace como 30 años, en torno al conflicto armado interno y bueno, cuál ha sido su evolución en los últimos años. Entonces yo parto de la hipótesis de que no hay reconciliación posible en Perú, dado el posicionamiento, las políticas que el Estado, que los gobiernos desde Fujimori para acá le han dado el tratamiento que le han dado al conflicto. Y básicamente también mi hipótesis es que hay una continuidad en el fujimorismo como política de Estado, como gobierno, hasta la fecha, aunque Keiko Fujimori, aunque Alberto Fujimori haya estado hasta el año 2000 en el poder y luego haya sido detenido, acusado de delitos de lesa humanidad y haya fallecido, y su hija haya intentado y no logrado llegar a la presidencia, de todas maneras el fujimorismo es el grupo, la tendencia, el proyecto hegemónico hasta la actualidad en el país. Y esa es la causa de esta imposible reconciliación, aunque la Comisión de la Verdad le calificó después como de reconciliación, no hay desde el poder una apuesta para esa reconciliación, no hay pasos en ese sentido. Y bueno, autores como Carlos Iván de Gregori plantean que la causa de la evolución posterior del conflicto tiene que ver con la forma en que se resolvió. ¿Cuál fue la resolución del conflicto? La derrota de las organizaciones armadas por parte del gobierno de Fujimori. No hubo pues una negociación, sino que hubo un aplastamiento del enemigo, de la posición del otro. Y desde entonces la estrategia del fujimorismo fue presentar al enemigo como una amenaza, aunque había sido derrotado militarmente. Y se sigue haciendo, o sea, se mantiene vigente ese planteamiento hasta la actualidad a través de distintos mecanismos. Entonces, me interesa desarrollar lo que son las memorias, las distintas memorias que se han desarrollado como parte de la argumentación que planteo. Entonces, coloco en el centro de este proceso a Carlos Iván de Gregori, un antropólogo que ha tenido un papel fundamental en la construcción de lo que yo llamo la memoria permitida, que se expresa básicamente en los resultados de la Comisión de la Verdad. Carlos Iván de Gregori estudió, fue profesor en San Cristóbal de Huamanga y después se convirtió en un experto en el tema de la insurgencia, más se podría caracterizar como una contrainsurgencia civil desde la academia. Y después fue escalando posiciones, fue profesor en San Marcos, fue director de este centro de investigación y fue al final el que redacta el informe final, los 9 volúmenes extensos de la Comisión de la Verdad. Es el que hace el trabajo intelectual de esa Comisión de la Verdad y del resultado. Entonces, en la lectura, en el proceso intelectual de formulación de la Comisión de la Verdad, del informe, de su memoria, de esa memoria permitida, hay el punto de partida, como se caracterizaba y desde las ciencias sociales se veía el conflicto armado interno, que así es como lo denomina la Comisión de la Verdad. El Sendero Luminoso habla de la guerra popular. Antes de estos estudios, se empieza a denominar como violencia política. Antes se hablaba de revolución, se hablaba de rebeliones, se hablaba de insurgencias, o sea, se le daba una connotación de legitimidad política a la rebelión social.
que se expresaba de manera armada en distintos procesos, en distintos países. A partir de los años 80 se empieza a hablar de violencia política, que es una manera de descalificar, o sea, de dejar de invisibilizar las causas y los objetivos de esta acción. Entonces, esta violencia política identifica a sus actores. Esos actores son las organizaciones armadas, en el caso de Perú, Sendero Luminoso, el MRTA, los comités de autodefensa civil, el ejército, etcétera, las distintas instancias que participan en ese conflicto, en esa guerra. Pero a partir de los años 90 se va a cambiar el término de violencia política por el de memorias. Entonces se va a hablar de la memoria. ¿Y quiénes van a ser los actores de esa memoria? Básicamente las víctimas. Pero las víctimas suelen ser incapaces de hablar por sí mismos. Incluso muchas memorias se construyen sobre el pasado, entonces los actores de esas memorias están muertos. Entonces es un tercero, que no es actor de esos procesos, el que formula esas memorias, el que habla por otros. Y bueno, entonces en el caso de la Comisión de la Verdad, en Perú se decide que por quien se va a hablar y de quien se va a hablar es de las víctimas, colocando a las, digamos, a estas víctimas como elementos con poca iniciativa y capacidad de acción, como víctimas, o sea, sin agencia, en un conflicto en el que están por un lado las organizaciones armadas y por el otro lado las organizaciones represivas del Estado. Y en esa memoria de la CBR se excluye la participación de los actores en el conflicto, de las organizaciones armadas y del propio Estado, de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, frente a este posicionamiento desde la Comisión de la Verdad, hay previamente una actitud negacionista de los años 80 a los 90, de acuerdo a la cual se niega, digamos, el conflicto en sí mismo. Los participantes, sobre todo desde el poder, dicen, vamos, es que no teníamos claro cuáles eran las consecuencias de lo que estaba pasando. Pero también el propio Sendero Luminoso, la dirección de Sendero Luminoso, tiene una actitud negacionista al deslindarse de las responsabilidades de los hechos, al decir, bueno, es que nosotros teníamos unas directivas generales, pero nosotros no decíamos, llévenlas a cabo de esta manera. Entonces ahí hay una forma de negacionismo de la propia responsabilidad. Y luego, ya durante el gobierno de Fujimori, se formula lo que llama la memoria salvadora. Fujimori, bueno, está en el poder desde 1990 hasta el año 2000 y se va no por la marcha de los cuatro suyos, sino porque el gobierno de Estados Unidos descubre que Montesinos está dando armas a las FARC de Colombia, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cae en desgracia para el poder y entonces Fujimori renuncia. Pero durante ese periodo, y bueno, todo lo que hace es muy eficaz en términos de la derrota de Sendero Luminoso, reestructura la estrategia en contra del Sendero, los jueces sin rostro, las delaciones, o sea, toda una estrategia contrainsurgente que es violatoria de derechos humanos y muy eficaz para el objetivo que era el triunfo sobre las organizaciones armadas. Pero también con su constitución de 1993, con la eliminación del Congreso, reestructura el sistema político peruano, desplaza totalmente a las élites políticas tradicionales que estaban en el poder y sobre todo establece la infraestructura jurídica que permitirá a las empresas transnacionales entrar a la minería y expandir de manera exponencial la explotación de los recursos minerales a través de, bueno, violar los derechos de los campesinos, legalizar el despojo y eliminar los derechos de los trabajadores. Entonces, en un contexto de violencia extrema por parte del Estado, de guerra contra las organizaciones armadas,
no hay capacidad de respuesta de la sociedad frente a esta eliminación de los derechos conquistados durante décadas, ¿no? Pero, y entonces ahí es que se construye la memoria salvadora, es decir, gracias a Fujimori se logró salir de la crisis económica, se logró derrotar a las insurgencias armadas y se logró exportar, y que la economía del Perú mantiene a veces 6-7% de crecimiento anual, ¿no? Entonces el Perú progresa gracias a ese gobierno fuerte que fue el de Fujimori. Entonces esa memoria salvadora se convierte en la memoria oficial, la memoria hegemónica y la legitimación de su política, mientras que la memoria de la CDR, construida a partir de sus trabajos después de la caída del gobierno de Fujimori, es una memoria que está en el aire porque no representa a actores políticos importantes. Es elaborada por organizaciones de derechos humanos, por la comisión, que está formada por elementos sobre todo del propio poder, de derecha, pero con el trabajo intelectual de Carlos Iván de Gregori, pero no representa a nadie. Entonces está en el limbo, está en el aire, no tiene una capacidad de convertirse en una memoria oficial. La memoria oficial es la memoria salvadora. Y bueno, entonces esta intención, según de Gregori, de no presentar a las víctimas como inermes entre dos fuegos, pero Del Pino, Luciano Del Pino, que también es parte de la gente que trabaja con de Gregori, plantea que sí se comete un error al identificar pobre, rural, indígena, jóvenes y mujeres como parte de las víctimas, porque finalmente se los está descalificando como sujetos sociales. Reconoce que el informe de la Comisión de la Verdad ha contribuido a la justicia social y a la reparación como desarrollo, y que representa un avance. Hay otras memorias, las memorias silenciadas, así las llama Del Pino, o sea, la memoria de los participantes en la guerra, pero que no tienen espacios para hablar, son silenciadas desde el poder, desde esa hegemonía de la memoria salvadora, y que se expresan en el ámbito privado por falta de canales de expresión. Se expresan en memorias y ensayos políticos hechos por los mandos de las organizaciones armadas, o en poesía, cuento, novela, entre las bases, y que son autofinanciadas y enfrentan la persecución. Ahora, en el contexto social, bueno, hay toda una evolución del proceso. Después de la caída de Fujimori hay una huelga general de presos y logran que en 2007 se hagan nuevos juicios donde se les juzgue con principios ya respetuosos de los derechos humanos. En 2010 se crea Movadef, se le niega la personería jurídica sustentada en la legislación antiterrorista, que esta legislación antiterrorista es cada vez más persecutoria, más criminalizadora, más ruda, frente no solamente a la gente que participó en las organizaciones armadas, sino frente a la expresión del pensamiento de la gente. Y en 2016 empiezan a salir de la cárcel cuadros altos y medianos, etc. Y entonces el fujimorismo presenta a esos excarcelados como una amenaza, y esa amenaza actualiza el discurso salvador y el endurecimiento, que es retomado por Keiko, que en 2017 logra que desde el Congreso se reforme el artículo 316 de Apología del Terrorismo, que es criminalizante mucho más de los militantes de Movadef, pero en general de toda expresión de pensamiento divergente. Entonces, bueno, ya en concreto mi texto aborda los casos de Lurgio Gavilán y José Carlos Agüero como voces permitidas, es decir, esas voces que pueden expresarse en algunos espacios, que son escuchadas, que son leídos, que son reconocidos. Y bueno, yo un poco lo que planteo es cuáles son las condiciones que permiten que estos
intelectuales, estas voces sean permitidas. Bueno, Lurgio Gavilán a los 12 años se incorpora a Sendero Luminoso en búsqueda de su hermano mayor, y después después es rescatado por un militar, el teniente Shogun, que le perdona la vida y que lo incorpora en las filas del ejército, en donde permanece durante 7 años. Después una monja le dice, pues vente al convento franciscano, se vuelve franciscano, y luego de ahí empieza a estudiar. Él era analfabeta, era quechua hablante, hijo de campesinos, y entonces después ya empieza a estudiar antropología en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, es asistente educativo, bueno, asistente de docencia, y consigue una beca y se va a estudiar a México la maestría y el doctorado en la Universidad Iberoamericana, una universidad privada, muy prestigiada, digamos, y de ahí escribe o le publican el libro que se llama Memorias de un soldado desconocido, autobiografía y antropología de la violencia. Esa la publica en 2012, y en 2019 la carta al teniente Shogun, que tiene como la intencionalidad de encontrar a ese militar que no sabe cómo se llama y que se perdió en su vida, y gracias a ese libro en 2022 ya se reencuentra con el teniente Shogun. Entonces Lurgio tiene una perspectiva dual, digo yo, la de los combatientes y militares, o sea, de los perpetradores, así identificados en esta temática. Y por otro lado, la de los afectados por la violencia, en tanto niño campesino. Y después, ya cuando él escribe su libro, ya su perspectiva es la de la mirada externa del antropólogo. Limitado, y bueno, con su experiencia personal, Lurgio muestra la limitada experiencia, el limitado margen de maniobra de los campesinos, que solo tenían como opción cambiar de bando, que es lo que le hace cambiar del bando senderista al bando del ejército, y así muchos campesinos, ¿no? Y por otro lado, Lurgio representa el reconocimiento académico de los derechos humanos, porque es la prueba de que ellos tenían la razón. Justifica la incorporación a Sendero Luminoso en su ingenuidad infantil y reivindica la labor contrainsurgente del ejército. Es lo que hace en su obra Lurgio Gavilán. Es decir, se presenta como víctima cuando es niño, o sea, esta ingenuidad, y después se defiende al ejército, se identifica al final con la labor del ejército. Hay en un texto de Agüero que se refiere a Lurgio, dice, lo cito: siempre los fascinará refiriéndose a los académicos, siempre los fascinará un subalterno, un indio manejando el lenguaje, la escritura, lo exótico. Bueno, ese es el caso de Lurgio Gavilán. Después, José Carlos Agüero, él nace en 1975 y escribe en 2015 Los rendidos sobre el don de perdonar, y en 2017 Persona. Hay un tercer libro, pero ese todavía no lo conozco. Entonces, Agüero cuestiona la estigmatización que le han impuesto en tanto hijo de senderistas, y también cuestiona la posición senderista de sus padres, en tanto él es, digamos, defensor de derechos humanos y cercano a la tarea de Carlos Iván de Gregorio. Agüero trabaja con él en el IEPE, no me acuerdo hace rato, el Instituto de Estudios Peruanos, y en la Comisión de la Verdad. Y bueno, él aboga por el perdón como única condición posible para una paz duradera. Considero que sus textos, sobre todo el primero, es contradictorio, porque a veces reivindica o reconoce o entiende el posicionamiento de sus padres senderistas, y otras veces lo critica, pero bueno, esto también pasa porque ese libro está compuesto de artículos publicados en distintos momentos. Y
finalmente él también habla desde afuera como intelectual defensor de derechos humanos. Pero la ventaja, digamos, la aportación de ambos es que construyen una voz personal que va más allá de la dicotomía víctimas y victimarios, que expresa la complejidad del conflicto, o sea, que no es solamente blanco y negro, y que aprovechando la plataforma abierta por la memoria permitida de la CBR, contribuyen a romper el silencio, o sea, a escuchar qué es lo que pasaba entre participantes del conflicto armado interno. Y bueno, mi conclusión, yo identifico y hablo del síndrome del hijo de Atusparia. Atusparia fue un caudillo quechua que en Huaraz dirige una rebelión en 1885, es contemporánea del Cáceres y la lucha en contra de los chilenos. Entonces, esta rebelión es derrotada y Atusparia es traicionado. Obviamente era una rebelión antifeudal, y como uno de sus últimos actos antes de ser eliminado, de ser asesinado, Atusparia va con Cáceres, que está en la presidencia, y le deja a su hijo Manuel. Digo yo, asumiendo que su proyecto está derrotado y que lo mejor que le puede dar a su hijo es condiciones para una sobrevivencia favorable, ¿no? Que el presidente lo proteja y lo forme y le tenga consideración. Entonces yo identifico a este caso del hijo de Atusparia con Agüero y con Lurgio Gavilán, porque ambos van a ser de alguna manera apadrinados, protegidos por Carlos Iván de Gregori. Carlos Iván de Gregori desde el IEP promueve que se publique en Perú este libro que había escrito en México sobre las memorias del soldado desconocido. Incluso Vargas Llosa va a proponerle a hacer la película, hacer el guión Vargas Llosa sobre el libro de memorias de Lurgio Gavilán, que me dicen que sí se hizo, que lo hizo su hermano, no su sobrina. Y Agüero, pues como parte del grupo de jóvenes investigadores que las Carlos Iván de Gregori forman desde el IEP y la Comisión de la Verdad. Entonces, de Gregori es garantía de que Agüero no es senderista, como sus padres, y le ayuda, digamos, a tomar esa distancia muy clara, pero reflexiona sobre la experiencia de sus padres y también cuestiona a la sociedad que lo estigmatiza a él como hijo de senderistas, pero que no puede criminalizarlo por esta protección, digamos, este aval que representa de Gregori. Bueno, eso es lo que yo quería presentar. Espero sus comentarios. Gracias. Bueno, estimados presentes, hemos expuesto los 4 ponentes que estamos en la mesa, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes nuestras investigaciones con respecto al tema propuesto en este segundo seminario de investigación social, y ahora queremos escuchar sus breves comentarios referidos al tema o sus preguntas bajo el marco del respeto y la educación, y referido a cualquiera de los 4. Mejor sería con nombre propio, para que cada uno de nosotros podamos responderlos. Entonces, tienen la palabra ustedes. Bueno, 2 preguntas para Teresa. Si en sus entrevistas, diálogo con estas participantes de los comités de autodefensa, ¿tiene alguna idea de por qué regresaron a sus lugares de origen? No sé, o sea, esa. Y por otro lado, ¿qué tanta autonomía organizativa tenían los comités de autodefensa frente al ejército? O sea, en su diálogo con ellos, ¿qué tanto puede haber observado sobre esos 2 temas? Gracias, doctora, por su pregunta. Sus preguntas o comentarios. Adelante. Sí, tengo
integrantes de los comités de autodefensa que, debido al trabajo que realizaron en los comités, ellos sufrieron persecución judicial, fueron detenidos o encarcelados debido específicamente a su labor en los comités. Si tiene algunos casos o encontró algunos casos en su investigación. Y otra pregunta para Moisés. Expuso sobre la resistencia de parte de los comuneros, de los pobladores campesinos frente a la violencia estatal. Quería saber si los pobladores, los campesinos andinos, mostraron la misma resistencia frente a la violencia subversiva. Nada más, gracias. Gracias por la pregunta. Adelante. Sí, buenas noches. Solo un comentario para los archivos que han trabajado para la Comisión de la Verdad. Carlos Iván de Gregorio hace entrevista a los comunitarios, sino que justamente no sé en qué medida es que estos archivos han sido publicados, lo que era el Instituto SER, ahora sus archivos están en el arzobispado. Sería cuestión de revisar porque no todo se publica, no todos los documentos que se entregan como parte de esas investigaciones son publicadas como parte de la SER. No sé qué cosa habrá ahí, ¿no? ¿Por qué no, para los dos grupos, por qué no pensar en este concepto de guerra civil? Estas teorías del Estado, obviamente, hay formas de ver cómo, ¿no? Por ejemplo, Max Weber y entre otros van a hablar justamente cómo el Estado va a reclamar la violencia para ejercer justamente porque es, ¿no? Y cuando haces una comparación, Cecilia Méndez ha trabajado para siglo XIX, las guerras civiles, así como concepto que se conoce para esas fechas u otros países, usa militares, caudillos, etc., usan a los campesinos o en todo caso requieren del campesino justamente para someterlos o pelear contra los insurgentes. Agarra eso y lo lleva a estos procesos de la violencia y pasa eso. Entonces, ¿cuál es ese problema de usar este término para dejar conflicto armado interno, guerra popular, guerra campesina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué problema hay? ¿Por qué no sistematizarlo en todo caso para usar esto, ¿no? Lo otro que tiene que ver bastante con el segundo grupo, el primer grupo, es estos procesos ilegales en todo caso, o procesos legales, es decir, estos procedimientos, directivas que salen para aparentemente buscar a las víctimas, buscar a los desaparecidos, entregar los restos, etc., pero que finalmente salen como obstáculos. Estas leyes que están saliendo justamente, ¿no?, de contra la amnistía, a favor de la, etc., aparentemente haces como que, o sea, vamos a agilizar, y no reclames, ¿no? O sea, cálmate, pero que finalmente no entorpece. Y trabajan, o sea, es como usar todo el organigrama del Estado para finalmente decir, oye, sí estamos trabajando, pero finalmente estas leyes no permiten, ¿no? Y ahí tiene que ver justamente esta idea de las comunidades indígenas, nativas, etcétera, o campesinas, está que reclaman, o sea, ¿qué hay esa diferencia justamente? Porque para el Estado eso es un problema. Las comunidades o la diversidad es un problema. Por ahí va ese sentido de crear centros poblados o los municipios, justamente porque terminan siendo parte de la estructura. Entonces, en ese sentido, es que estos conceptos de autogobierno, o sea, porque a lo que yo voy escuchando es que necesitas del Estado para reclamar, necesitas para reclamar desde un punto de vista víctima, y no lo contrario, o en todo caso, no justamente apelando a estas leyes OIT, etcétera, etcétera, que pueden usar en todo caso para poder un poco ir a esa forma de repente de acción, ¿no? Gracias por sus preguntas y comentarios. ¿Alguien más? Adelante. Buenas noches.
levantan no son acreditados, ¿no es cierto? Entonces, en su opinión, ¿cuáles serían esos criterios que debemos usar para levantar la voz, que no sea con cliché? Porque ahorita que las personas, grupos que se levantan para levantar la voz están consignados como terroristas, ¿no? Entonces, y no se puede levantar la voz. Entonces, para usted, ¿cuáles serían esos criterios que se deben usar las personas o los grupos sociales que pueden ser validados? Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Si no, para entrar ya a absorber las inquietudes del público. Entonces pasamos a absorber las inquietudes empezando por Vitka. Gracias. Quizás responder justo a una de las preguntas que mencionaban, ¿no? Si bien es cierto, en la actualidad las comunidades campesinas, originarias, indígenas han perdido su autonomía. Muchas, por ejemplo, incluso como Putis, que es comunidad, se le ha vuelto distrito por un tema de reparación, ¿no? Y ahí está información de que te vuelve centro poblado o distrito, hay un presupuesto, ¿no? Y ahí ya pierden en este caso esto de ser comunidad, de tener una autonomía propia, ya no hay una libre autodeterminación, y el Estado pasa en este caso a poner sus propias reglas, normas, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho que una comunidad se vuelva centro poblado de distrito afecta en este caso a la autonomía, a la decisión, a sus propias reglas, normas que podría tener en este caso las comunidades. Si bien es cierto, también muchas veces hablamos, el Estado pone ciertas reglas, normas, reparaciones, y muchas veces no son de acuerdo a la realidad de la población, pero también vamos viendo la revictimización que se realiza en este caso a los familiares de las víctimas, en este caso del periodo de violencia, ¿no? Eso, gracias. Bien, voy a empezar por la última pregunta sobre qué hace Quichua, ¿no? Sobre los campesinos, ¿no? Y su participación. En realidad, mira, el campesinado es una clase en sí y una clase para sí. ¿En qué sentido? A lo largo de la historia, ¿no? El siglo XIX, siglo XX, lo han usado los caudillos para diferentes fines, para las luchas, por ejemplo, en Taita Cáceres, ¿no? En los montoneros, y así en diversos contextos, como también en el siglo XX, ¿no? En momentos álgidos el campesinado se levantó, por ejemplo, en los años 20, en la Mar, ¿no? En el Cusco, ¿no? Justamente contra la opresión feudal, ¿no? Y reclamó diversas reivindicaciones. Pero después de eso también en la década del 60 han habido levantamientos de campesinos, por ejemplo, los ha usado en un momento Hugo Blanco, ¿no? Que después ya fue todo un personaje, pero entonces vemos cómo el campesinado es diferente a la clase obrera en el Perú, y en todo ese proceso los van utilizando, ¿no? Y ellos también van acomodándose, por ejemplo, en el conflicto armado interno, ¿no? Desde un inicio debemos de tener claridad que fue una guerra interna. Entonces, en ese momento, por ejemplo, ¿no? Como en Huaychao, antes de Uchurajay, mataron a los grupos de senderistas, ¿no? Y esos quienes los mataron, ¿no? Es toda una investigación, los de la Marina, los de inteligencia, y justamente a investigar ese caso de Huaychao iban los 9 periodistas a Uchurajay, y en Uchurajay también hay investigaciones que hace Tipe y plantea y dice,
los van a matar a los que van a pie, ¿no? A los que vienen en helicóptero no. Y anteriormente también a Uchurajay iban en helicóptero. Entonces, la consigna de los campesinos era ellos protegerlos, ayudarlos de los dirigentes campesinos o quienes estaban organizados en Uchurajay. Entonces, por ejemplo, ahí para la comisión de Uchurajay integra aquí Vargas Llosa, en el que hace su informe y plantea que los de Uchurajay no conocían ni la radio ni la cámara fotográfica y por eso lo mataron, ¿no? Pero ellos ya estaban envueltos en bolsas negras y que ellos no manejaban, ¿no? Además, dos profesoras de esa zona en esos años manifestaron en la radio y en los periódicos locales acá de Ayacucho que los campesinos conocían, tenían escuela y nosotros estábamos sometidos. Venían en helicópteros, nos amenazaban y nosotros les dábamos de comer a los de la Marina, que llamábamos a los padres de familia y así. Y por otro lado también venían los senderistas. Entonces a esas profesoras que manifestaron eso, ¿no? Y porque ellos dijeron, no, ellos conocen la radio, la cámara, hay otras personas que los han matado, algo insinuaban. Entonces, ¿qué pasó? Vargas Llosa los llama a esas profesoras y le dice, es tu vida, deja de manifestar eso y déjame hacer el informe cómo es. Y a esas profesoras les dan 1 año de licencia con goce de haber para que ya no manifiesten, ¿no? Entonces vemos el papel nefasto al del Premio Nobel de Literatura de Vargas Llosa, ¿no? Ese papel que ha cumplido, haciendo ver que los campesinos son ignorantes, no conocían, fue justificando, ¿no? Entonces vemos cómo a lo largo de la historia pasa eso. Ahora, en el conflicto armado interno del 80 al 2000, yo he hecho la diferenciación de 2 zonas, ¿no? Específicas, ¿no? De Pinchos y lo de Totos, pero ellos no tenían autonomía, ¿no? Ellos estaban bajo el mando del ejército y semanalmente a quienes estaban en el CAR, en esa zona, los llevaban al cuartel a capacitarlos, ¿no? A plantearles cómo identificar a los senderistas, qué hacer, al primer sospechoso cómo matarlos, qué hacer, ¿no? Entonces no podemos ser ingenuos y decir no, que son los campesinos que de por sí se han organizado, como dice Tapia, que ahora está muerto, ¿no? Tapia fue docente en la Universidad de San Cristóbal, ¿no? Entonces planteaban que no, ellos se han organizado así. Entonces yo estudio los 2 casos, ¿no? El caso del BRAE es otro caso, en otro contexto, otra realidad, ¿no? Pero ver esas diferencias, ¿no? Entonces, ahora, ellos no tenían autonomía, estaban sujetos, ¿no? Bajo el mando del ejército, ¿no? En los casos con quienes he entrevistado y en esa zona. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Vinchos fue una zona de hacienda, casi ahora son centros poblados. Anteriormente, década de 60, 70, fueron haciendas y ellos venían a hacer labor de servidumbre en la chacra, en diversas zonas. Y después ya se ponen siervos a nivel del ejército. El ejército los selecciona y les dan diferentes tareas, ¿no? Ahora, hay una pregunta que me hace y me dice si ha visto a algunos encarcelados. En el caso de Vinchos, en la zona de Quicamachay, ahora es Rosaspata, en esa zona pusieron el local de los CAC. Entonces ahí guardaron las armas. Entonces algunos campesinos, como sabían que sus familiares guardaban las armas, sacaron esas armas
para desarrollar venganza personal o venganza al dueño de las tierras, y lo apresaron a uno de ellos, ¿no?, que era hermano del que guardaba las armas. Después salió al año porque los del ejército justificaron, vieron que no, porque casi lo mata al que era ex hacendado. Entonces él estuvo preso, ¿no?, su hermano del que guardaba las armas, ¿no?, para perpetrar sus asesinatos, ¿no?, contra los, en esos años, contra los senderistas o quienes apoyaban, estaban ahí, ¿no?, en las incursiones. Entonces él salió de un año, el Poder Judicial planteó 4 años, pero el ejército metió, yo no sé con qué argucias, como ahora, y salió en libertad, ¿no? Y decían, ese hacendado no murió, entonces hay que darle libertad, ¿no? Entonces miren cómo se manejan las relaciones de poder, intereses en función aquí, como ahora, ¿no? Como ahora el Congreso hace lo que le viene en gana, Dina Boluarte da leyes contra leyes, y toda la mafia criminal que ha organizado con su hermano para hacer su partido político, ¿no? Y estas elecciones el siguiente año serán bien rendidas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y luego, no sé qué otra pregunta hay. Entonces, ¿por qué regresaron, no? O sea, en sí, porque ellos regresaron a sus lugares de origen porque no tienen educación o tienen poca educación, han quedado aislados de su familia, y en alguno de, por ejemplo, quienes han regresado no tienen, entonces piden que el Estado les dé pensión, y es un grupo, ¿no? Otros se han insertado, con quienes yo realicé la investigación han regresado, pero otros se han reinsertado a personal de seguridad, de los alcaldes, o acá también en los centros, acá en los barrios, ¿no? El Escorpión, con una serie de denominaciones que en esos años tenían, hacer seguridad personal de algunas personas, ¿no? Incluso del Huayqui, ¿no?, de Oscorima, ¿no?, los otros que han podido y más jóvenes. En cambio, otros regresaron, no tienen acceso a educación, se encuentran aislados, algunos han tenido su familia, pero como sus hijos tampoco dijeron, en la época que necesitábamos, no nos has apoyado, entonces están solos, y algunos son evangelistas. Es lo que podría decir, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que me faltó? Guerra civil. A mí me preguntaron con respecto a la resistencia de los comuneros frente a la violencia estatal, y si esa misma resistencia mostraron frente a la violencia senderista los comuneros. Obviamente, de hecho, porque era un conflicto donde necesariamente para hacer en esta guerra se coactaban los derechos tanto del ejército, de la policía, o sea, de los agentes del Estado, como también los que estaban alzados en armas, porque no iban, pues, como se dice, con flores a tratar a las personas. Entonces, en ambos casos había resistencia, no solamente de los campesinos o de los comuneros, sino también de las poblaciones de las ciudades. Quizás al inicio por miedo o por desconocimiento o por de repente por ver que de repente esa política, esa lucha iba a resolver sus problemas, aceptaron. Pero después, cuando ya se presentaron, seguramente se agravó el conflicto, entonces vieron que ya era insostenible vivir en esas condiciones y inventaron a, como se dice, se dieron a resistirse a los requerimientos de los armados en armas del sendero, y por eso hay varias comunidades, varios pueblos donde hubo matanzas, ¿no?,
de parte de Sendero Luminoso, como en Lucanamarca y otros lugares. El caso de Saxamarca es emblemático, ¿no? Después de la matanza de Lucanamarca, en Saxamarca, igual que habían matado a mandos medios de Sendero Luminoso en Lucanamarca, y por eso reprimió Sendero en Lucanamarca, similar lo hicieron en Saxamarca, pero ellos ya sabían que Sendero iba a venir a masacrarlos, o sea, a escarmentarlos por haber asesinado a los mandos medios de Sendero. Y ellos, los comuneros, se organizaron y esperaron. Y como ellos conocen su territorio, a los de Sendero, al grupo de senderistas que venían una semana después a masacrar a los comuneros, los han emboscado. Y de ahí nunca más permitieron que ingresen los senderistas a Saxamarca. Y a partir de esas experiencias empezaron comunidad por comunidad a generalizarse y no permitir al sendero prácticamente así, expulsarlo. Y ahí es donde el Estado se da cuenta, de que las condiciones para armar la autodefensa se estaba dando. Y con las experiencias que han sucedido en otras partes del mundo, como en Centroamérica, Asia, África, Europa, en estas luchas, empezaron a armar a las autodefensas. Y cuando empezaron a armar a las autodefensas, tampoco muchos comuneros no aceptaban. En muchos casos han sido asesinados, torturados, etc., por no aceptar. Pero ha tenido que ser una obligación compulsiva, a pesar de que ya se estaban dando las condiciones, ¿no? Esas cosas se dan en condiciones de guerra, ¿no? También hay otra pregunta, dice, para todos, decía, ¿por qué no pensar en un concepto de guerra civil y no de conflicto armado interno? Con respecto al conflicto armado interno, a la violencia política, sociopolítica que hemos tenido, recibe diversos nombres, ¿no? Violencia armada, lucha armada, conflicto armado interno, guerra civil, época del terrorismo, etcétera, etcétera. El problema, yo veo dos cosas en este asunto. Si la denominación que vamos a poner, ¿para qué vamos a poner esta denominación? Conflicto armado, guerra civil, lucha armada, época del terrorismo, etcétera. ¿Y qué vamos a lograr con eso? ¿Realmente con esos términos que vamos a usar vamos a beneficiar a la población nacional? ¿Vamos a beneficiar el desarrollo nacional? ¿O más bien vamos a agravar, vamos a excluir a grupos de sociedad, a grupos sociales, a grupos de personas, y no vamos a en sí resolver el problema? Y por otro lado, el problema no está tanto en poner los nombres. El problema está en la realidad social. Podemos poner época del terrorismo o terrorismo. ¿Eso va a resolver el problema? El problema que ha ocasionado que surjan los conflictos. En el Perú ha habido 5 luchas armadas desde 1960 hasta 2000. Esas luchas armadas, ¿por qué han surgido? ¿Cuáles fueron las causas? Esas causas que condujeron a esas luchas armadas ya hemos resuelto. El Estado ha trazado, ha diseñado políticas para resolver esas causas, o es que simplemente está dejando de pasar y hoy día se está presentándose como conflicto de violencia delincuencial. Precisamente ahí está el problema, no está tanto en poner los nombres, está en la desigualdad social, en la mala distribución de la economía y en los grandes problemas históricos irresueltos que el Estado y la sociedad civil no podemos resolver en este país. Ahí está en sí el problema. Eso es lo que yo veo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la respuesta de los campesinos, en el análisis que yo he hecho del conflicto, hay distintas etapas.
y de distintas regiones en las que Sendero se inserta y se expande. Empieza en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, y siendo, digamos, logrando contar a los campesinos, ofreciéndoles beneficios, o sea, enfrentar a sus enemigos, etc. Y apelando a esos intereses, a la quechua, o sea, son los hijos de los comuneros que vienen a estudiar a San Cristóbal de Huamanga o a otras instituciones de nivel más primario, y que ahí es donde los copta, ahí es donde los captura. Entonces empieza el conflicto en esta región, en el trapecio andino, donde están los campesinos más pobres, y después tanto el ejército desarrolla una política contrainsurgente muy violatoria de los derechos humanos y generalizada contra los campesinos, que logra que los campesinos se adhieran a Sendero porque el ejército está actuando sistemáticamente en su contra. Después, yo sostengo, Sendero desarrolla una política depredadora hacia sus bases, los que no lo siguen son enemigos, etc. Y se tiene que expandir hacia otras regiones y se expande hacia las zonas cocaleras, identificando con quién puede aliarse, quién puede acatarlos, defiende a los productores de hoja de coca para que les paguen precios justos los narcotraficantes, y los defiende también con la fuerza, y después se expande hacia las ciudades, o sea, logra identificar distintos sectores y cuáles son los intereses de esos sectores, y apela a esos intereses. Entonces sí, los campesinos tienen iniciativa y en un principio se identifican y después ven que pues, no les conviene mucho y se van en contra de Sendero. Entonces sí hay una agencia por parte de los campesinos, una capacidad de decisión, pero hay también diversidad de condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, en cuanto a los cocaleros, el Valle del Alto Guayaga, que en la otra, o sea, donde sí se identifican con Sendero. Entonces es un conflicto muy, muy largo, ¿no? Por lo menos 12 años de realmente el enfrentamiento que va creciendo. Entonces los campesinos participan voluntariamente y después voluntariamente se desafilian de Sendero Luminoso. En cuanto a los términos, o sea, los términos no son inocentes. Los términos, por ejemplo, ¿por qué llamarlo conflicto armado interno? Para minimizar su alcance. O sea, conflicto pues hace algo más pequeño que guerra, ¿no? Entonces no son, digamos, arbitrarias esas caracterizaciones, tienen que ver con de qué manera se está posicionando a esos actores, ¿no? O por qué, o sea, cuando se hablaba de las revoluciones no se hablaba de terrorismo, cuando se empieza a calificar como violencia política y que ya los fines y los proyectos son intrascendentes en sus análisis, pues ya empiezan a caracterizarlos como terroristas, ¿no? Entonces, esos términos están políticamente marcados, tienen una significación. Es descalificar, es minimizar, es magnificar o legitimar, como en el caso de Sendero, que la llama guerra popular, o sea, guerra en la que participa el pueblo, ¿no? O sea, estamos siendo exitosos en nuestra convocatoria. Y en cuanto a estas voces, las voces silenciadas, pues es como gente que no tiene, obviamente, el apoyo de una, o sea, cómo se impone el discurso, el discurso permitido o las voces permitidas. Hay una industria de los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, digamos los que son más de izquierda, o de la industria editorial. Las grandes empresas, Alfaguara, qué sé yo, pues publican a los Roncayolo, o sea, hay la intencionalidad, no es tampoco ingenuo. Y los militantes, los cuadros, los participantes en las organizaciones armadas que quieren expresar su experiencia, contar su versión de los hechos, pues están cerrados los espacios y tienen que inventarse sus propios espacios.
Entonces, por ejemplo, es muy interesante, relevante cómo estas voces que se han ido manifestando más recientemente, pues se formaron en la propia prisión, porque había talleres literarios, o sea, era parte de las posibilidades que se daban. O sea, que esos cuadros militantes, algunos que ni siquiera habían tenido una participación significativa en acciones armadas o en la propia organización, y que por azares del destino cayeron presos, tuvieron, siendo parte, insertándose o identificándose en el grupo con el que los habían identificado desde el poder, desde la justicia, desarrollar posibilidades, o sea, identificarse, sentirse protegido, educarse. O sea, buena parte de lo que lograron esos cuadros ya en la reclusión, algunos muy jóvenes que entraron, pues fue avanzar en su proceso educativo. En fin, y eso los dotó de voz, o sea, de la posibilidad de expresarse por sí mismos y no desde la Comisión de la Verdad, o sea, no desde otros o estos grandes escritores hegemónicos que pueden entrar a las prisiones, que pueden entrevistar a los presos, que tienen todo el apoyo institucional para hacerlo y para manifestar esas, o sea, para construir la versión que conviene al poder o a un discurso permitido como es el que deriva de la Comisión de la Verdad. Bueno, hemos intentado responder algunas interrogantes, inquietudes que tuvieron los participantes del presente seminario, y así llegamos a la parte final de este seminario, del segundo seminario de investigación social, investigar sobre el pasado reciente, Estado, educación, arte y conflicto en el Perú. Nuestro agradecimiento a cada uno de los ponentes presentes aquí, a Vítica, a Teresa y a Fabiola, que ha venido desde México, y también a nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Malpica como editor de este libro y de otros libros seguramente, de este libro que hace poquito se ha presentado, Violencia de Estado en el Perú, y también a ustedes por estar presentes aquí, haberse dado tiempo para poder venir y escucharnos. Bien, entonces así terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que no solamente nosotros desarrollemos la investigación social en el Perú, también ustedes. No necesitan ser profesional, y si son profesionales de cualquier materia, en las especialidades que tengan, en la actividad social que realizan, pueden hacer investigaciones y aportar. Cuanto más conozcamos nuestra sociedad, nuestro país, mejor conocimiento tendremos para resolver sus grandes problemas y mejores alternativas de soluciones plantearemos y ejecutaremos también desde la población civil. Muchísimas gracias por su presencia, estamos muy agradecidos, y así concluimos este segundo seminario de investigación social. Un fuerte aplauso para todos. Los que desean pueden adquirir el libro Violencia de Estado en el Perú, aquí en la puerta del auditorio está, y otros libros también que deseen.